Hola, ¿qué tal? Vamos a revisar el tema de artrosis. Buenas tardes, esperamos que hayan tenido claro a la artritis reumatoide porque uno de los diagnósticos diferenciales más importantes es el de artrosis, a la que también se le conoce como enfermedad articular degenerativa, osteoartritis u osteoartrosis. Vamos a ver todo esto a lo largo de la charla. La charla se divide en dos partes. Esta es la primera. Y esto es, como lo he venido recalcando en pláticas anteriores, la enfermedad osteoarticular o musculoesquelética más frecuente, la artrosis o osteoartritis, y constituye una de las primeras causas de discapacidad en la población adulta mayor en todo el mundo. Aquí el cartílago es el órgano diana junto con su membrana sinovial, y de forma secundaria el hueso y los tejidos blandos que están alrededor de la articulación también pueden sufrir daño. La incidencia aumenta con la edad y este no se debe de considerar un proceso de envejecimiento así de simple, o solamente considerarlo como envejecimiento, sino como una enfermedad activa, en algunos rasgos parecida a la artritis reumatoide, y que es la consecuencia del desequilibrio entre la destrucción y reparación de los tejidos articulares. Ya lo veremos con la osteoporosis, es más o menos la homeostasis del calcio en el hueso, es algo muy parecido. Sin embargo, existe la tendencia a pensar que esta es una condición inevitable después de determinada edad, después de los 55, 60, 65 años. Sí, así como hay gente a los 60 años que puede tener unas articulaciones muy lastimadas, hay personas de 90 años que tienen articulaciones totalmente sanas. Entonces, por eso la balanza se inclina así, sí considerarla como una enfermedad. Y sobre esto hay muchísima investigación. Algunos otros también indican que podría ser un grupo de enfermedades y no solamente una enfermedad, con cambios histológicos, esto es a nivel de la biopsia y a nivel de radiología, pero también de resonancia, tomografía y ecografía o ultrasonido. Las articulaciones dianas son las de artroideas, lo que principalmente o cronológicamente al inicio se lesiona es el cartílago articular, y la prevalencia, esta sí aumenta por la edad. Aquí no hay una presentación juvenil o en los niños, esto aumenta con la edad, y es el dolor mecánico el que generalmente va a llevar al paciente a una consulta con el reumatólogo, y no con el reumatólogo. Esta enfermedad o la artrosis hace que muchos pacientes vayan con el médico de atención primaria, con el médico general, con el médico familiar, con el traumatólogo. Y este dolor mecánico, cuando persiste, se acompaña de impotencia o de discapacidad funcional. Este es un punto muy importante, el último. Con frecuencia no hay clara correlación entre la clínica y las lesiones radiológicas. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces encontraremos una cosa que se llama artrosis radiológica, y esto puede ser un hallazgo. Por ejemplo, alguien que entra a un chequeo a los 50 años puede tener osteofitos en la columna y no necesariamente tener dolor en la columna. A eso se refiere esta disociación. Y bueno, finalmente esta enfermedad, además del dolor que lleva al paciente a la consulta, también se acompaña de rigidez, de limitación, y cuando se hace una biopsia de las articulaciones que están afectadas, y he de decirles que muchos de estos estudios están hechos en cadáveres, existe una pérdida, un borramiento, por decirlo así, del cartílago y neoformación ósea, pero en los márgenes articulares. Pareciera ser que un intento del organismo es reparar, pero ya no puede reparar con cartílago nuevo, así que se dedica a producir hueso, que es lo que posteriormente veremos como osteofitos en algunos de los márgenes articulares o en algunas de las estructuras que más se afectan por la osteoartritis. Y una consecuencia al paso del tiempo es que también el hueso subcondral se daña y la membrana sinovial también se daña.
En la clasificación, la artrosis primaria o idiopática es la más frecuente, es lo que más vamos a ver en nuestras consultas, y está la artrosis secundaria, en donde existe una causa subyacente, como puede ser el sobreuso, un traumatismo, una fractura, que un miembro pélvico esté más grande que el otro o más largo que el otro, la luxación congénita de la cadera, la enfermedad por depósito de cristales de calcio. También veremos un apartado de esto, la condrocalcinosis, las artritis por cristales, la hemocromatosis, y como una secuela de enfermedades inflamatorias, el mejor ejemplo en el caso de reumatología sería la artritis reumatoide. La clasificación de la primaria es la que está genéticamente predeterminada, o tipo 1, la posmenopáusica o tipo 2, y la ligada al envejecimiento o tipo 3. Como les mencionaba, la distribución es mundial y la mayor prevalencia se observa en la columna cervical, en la columna lumbar y en las interfalángicas distales. Hay en otros lugares, por supuesto. Algunos de ustedes pensarán en la rodilla, por ejemplo, o en la cadera, pero estas son las de mayor prevalencia. Hay un claro incremento de la incidencia de la artrosis o de la osteoartritis con la edad, y la relación mujer-hombre es de 2 a 1, ojo, para la artrosis de la rodilla, de la cadera y de la mano. Este es un dato importante. La prevalencia con mucho es de lo que más veremos en reumatología, 29.35%, que incrementa con la edad, y sobre todo afecta a las mujeres arriba de los 60 años. No quiere decir que no se afecten los hombres, pero bueno, es más en las mujeres. Y también tiene que ver con la esperanza de vida mayor en las mujeres. Hay un porcentaje de mujeres mayores que tiene artrosis o osteoartritis porque vive más que el hombre. La afectación del hueso subyacente ¿a qué? Al cartílago, produce sobrecrecimiento osteocartilaginoso, lo que conocemos como osteofitos. En la columna ustedes lo encontrarán como picos del oro, a veces se les llama así, edema óseo, esclerosis subcondral, de la que ya hablamos, pero en la membrana sinovial que cubre a estas articulaciones encontramos hiperplasia, una membrana sinovial hiperplásica, una membrana sinovial inflamatoria, y con el paso del tiempo también una membrana sinovial fibrótica. El resultado es la destrucción de este cartílago y la sobrecarga mecánica, que puede estar condicionada por la actividad o el uso de ese paciente en particular, combinado con la edad, el peso es algo muy importante, hace que se degraden unos componentes de la matriz extracelular que se llaman metaloproteinasas. Las principales, las alteraciones iniciales en el cartílago son irregularidades, ondulaciones, fisuras, algo muy leve al principio, que incluso no se puede ver más que por artroscopía, esto es por visión directa. Y en la osteoartritis avanzada, sobre el cartílago, hay una esclerosis ósea subcondral y la presencia de osteofitis. Esto ya es visible a nivel de estudios como la radiografía simple. Aquí están los cambios iniciales a nivel histológico: aumento en el número de condrocitos y aumento de su actividad metabólica. Ahí están las metaloproteinasas, el agrecano y el colágeno tipo 2. Hablaremos de colágenos cuando hablemos de tratamiento y veremos qué utilidad tienen en la artrosis. Aumento de los marcadores de diferenciación hipertrófica y liberación de enzimas degradativas y citocinas proinflamatorias. La interleucina 1 beta y el TNF-alfa, que lo vimos en artritis reumatoide, serían de las que más se liberan en el espacio articular. Y los cambios finales llevan a la necrosis y a la apoptosis, a la destrucción cartilaginosa, que suelen ser pacientes que requieren de una prótesis cuando la región anatómica que está afectada es susceptible de un cambio, por ejemplo, una prótesis de cadera o una prótesis de rodilla. Está también la esclerosis subcondral, la formación de geodas, estos quistes o geodas que se ven, ya veremos algunos ejemplos radiológicos, y en la membrana sinovial lo que ya habíamos observado. Ahí está un cartílago sano, observen esto rosita que se ve aquí con una línea, y un cartílago enfermo en el cual básicamente se pierde este espacio articular. De hecho, las características de la artrosis, cuando lo preguntemos en un examen, tanto desde el punto de vista
clínico como radiológico es disminución del espacio articular, esclerosis subcondral y formación de osteofitos. Y los tejidos blandos que están alrededor también suelen afectarse. Los factores de riesgo sistémicos, aquí está la edad, lo genético, lo hormonal, la osteoporosis, la obesidad, la hiperlaxitud articular, algunas otras enfermedades metabólicas, la diabetes mellitus, el hipotiroidismo, la acromegalia, algunas de ellas. Y están los locales como los traumáticos, fracturas, caídas, los ocupacionales, el alineamiento o la alineación articular, sobre todo a nivel de la columna en relación a las extremidades inferiores, y algunos deportes de alto rendimiento. Sepan ustedes que los deportistas de alto rendimiento suelen padecer artrosis de manera muy temprana. Las manifestaciones clínicas son un dolor de ritmo mecánico. Al hacer cosas me duele, al dejar de hacerlas me deja de doler. La rigidez, que es de menos de 30 minutos, esta rigidez es muy parecida a la de la artritis reumatoide, aunque no es matutina. Puede presentarse en cualquier momento del día y es como un ejemplo de mis pacientes que esperan aquí en la sala de espera, estar sentados 20-25 minutos, y cuando se les llama puede pasar, el paciente tiene una cierta dificultad muy notoria, hace como que en pausas o en cámara lenta se levanta. Esa es la rigidez post reposo, que no suele ser muy larga. Se limita, por supuesto, la movilidad, y esto de la crepitación es lo que el paciente interpreta como, o debemos interpretar como, me truenan las rodillas o me truenan las articulaciones. Puede haber inestabilidad, por lo tanto hay inseguridad, incapacidad funcional y deformidad progresiva. Esta es la localización articular de la artrosis primaria. Aquí están las manos, la cadera, la rodilla y la región donde da el hallux valgus. La cadera, columna lumbar, columna cervical, y las menos frecuentes son el hombro, el codo, la muñeca, el tobillo y el dedo pequeño. Para que vean ustedes más o menos la distribución de esto de la artrosis. A la exploración física está el dolor a la presión local, el dolor al movimiento extremo, la crepitación al mismo movimiento en exploración pasiva y en exploración activa. Deformidad puede haber hallux valgus, hallux varu, genovaru, genovalgo, dependiendo de lo que estemos revisando. La tumefacción, si está dura la rodilla, puede tener un derrame, por ejemplo, que hace que se sienta duro o tumefacto. La atrofia muscular, sobre todo de estos músculos o de las manos por el desuso, y la alteración en la alineación. Podemos tener lo que ya les decía, el genovaro, el genovaro, que es hacia afuera este ángulo, y hacia adentro el genovalgo. En el laboratorio realmente no hay grandes hallazgos, es una biometría prácticamente normal. La BCG puede ser normal, discretamente elevada, y si está discretamente elevada es más por la edad que por propiamente un padecimiento inflamatorio. La química sanguínea, el examen de orina suelen ser normales, y cuando obtenemos líquido de una articulación, donde hay líquido, el conteo debe de ser de menos de 2000 células. Debe de ser amarillento y escasamente celular, transparente. Podemos ver a través de este líquido. Observen ustedes, este es líquido articular, líquido sinovial. Siempre, por favor, les recomiendo mandar el líquido al laboratorio y buscar cristales, además del citológico, el cultivo cuando sea necesario, el conteo celular, la búsqueda de cristales. A nivel radiológico podemos observar pinzamiento del espacio articular, esclerosis subcondral, osteofitos, quistes subcondrales o geodas que les comentaba, y luxaciones. Aquí está, observen ustedes esta articulación, la estoy marcando con la flecha, y compárenla con esta. Esta es la interfalángica proximal del dedo anular o del cuarto dedo. Miren cómo ya no hay espacio. Esto es una de las características, disminución del espacio articular. Esta rayita blanca que parece una gaviota, que no se ve aquí o no se ve tan claramente, esto le llamamos esclerosis subcondral. Y en los bordes vamos a ver que se empiezan a formar unas excrescencias óseas o, como aquí se puede ver un poquito más claro, osteofitos. Estos son
las neoformaciones óseas, esta es la esclerosis subcondral en 2, y el pinzamiento por la disminución del espacio articular en 3. Las variantes clínicas, está la artrosis de las manos, estas son unas típicas manos de una paciente o de un paciente con artrosis de manos. Esas son las variantes clínicas, con afectación principalmente de interfalángicas distales. Las distales son las que más se afectan, luego le siguen las proximales y luego las bases de los pulgares. A esto de las bases de los pulgares, de la trapecio metacarpiana, se le conoce como risartrosis con Z. Es mucho más frecuente en las mujeres, sobre todo en las posmenopáusicas, y también se asocia con gonartrosis o coxoartrosis, lo que da lugar a un cuadro que llamamos osteoartrosis generalizada, osteoartrosis difusa o poliartrosis. Hay dos formas clínicas, la nodal, nodos, las bolas que se ven, y la erosiva. Probablemente en la erosiva no se vean tantas lesiones visibles desde el punto de vista macroscópico, clínico, pero la erosiva nos lleva a hacer estudios de imagen como el ultrasonido o la tomografía para poder ver estas erosiones muy parecidas a las de la artritis reumatoide. La afectación fundamental en la forma nodal se da, como les decía, en las distales, en las proximales y en las trapecio metacarpianas. Son pacientes que tienen mucha rigidez, que se les dificulta hacer cierto tipo de cosas con las manos, y aquí aparecen a nivel de las interfalángicas proximales los nódulos de Bouchard o Bouchard, y a nivel de las interfalángicas distales los nódulos de Heberden. Este sería un nódulo de Heberden y este podría ser un nódulo de Bouchard. También pueden aparecer unos quistes mucoides sobre el dorso de las interfalángicas distales, que pueden lesionar y deformar el lecho ungueal. Más o menos aquí es donde aparecerían estos quistes, son de contenido sinovial. Nódulos de Heberden, recuerden ustedes en las interfalángicas, los nódulos de Heberden en las interfalángicas distales, y los nódulos de Bouchard en las interfalángicas proximales. ¿De acuerdo? Entonces, no olviden esto, nódulos de Heberden y nódulos de Bouchard. Y así es como se ven radiológicamente. Este es un nódulo de Bouchard con osteofito, este es un nódulo de Heberden, esta es la ecografía o el ultrasonido, y esta es la mano de la paciente. Nódulos de Heberden, nódulos de Bouchard. No confundir, por favor, con nódulos reumatoides o con tofos. No los confunden, por favor. Aquí está una artritis erosiva, esta es más agresiva porque se parece mucho a la artritis reumatoide. De hecho, se pueden empalmar o sobreponer ya un hueso con el otro. Observen ustedes en estas imágenes. Hay mayor tendencia a la anquilosis, el pinzamiento es irregular, y ahí están las erosiones marcadas con las flechas azules. Es un componente inflamatorio mucho más agresivo, y hablaremos un poco del tratamiento de esta a diferencia de la nodal. Aquí está un quiste de los que mencionamos. Este es un quiste por ecografía en dorso de las falángicas distales, características de la artrosis, quiste mucoide. No confundir, por favor, con tofo ni con nódulo reumatoide. Y bueno, pues se dice que no afecta a las metacarpofalángicas. Sin embargo, cuando se afectan la segunda y la tercera metacarpofalángicas, esto puede ser una enfermedad por cristales o por depósito, como la hemocromatosis. Hay algunas variantes clínicas. De las variantes clínicas vamos a continuar en una siguiente charla. Vamos a cortar aquí, nos vamos a quedar con la mano. ¿De acuerdo? Entonces nos quedamos en variantes clínicas, artrosis de hombro, y continuamos en el siguiente blog. Gracias por su atención.